Todos en la firma de abogados Vance y Asociados pensaban que don Elías era invisible. Un anciano de 70 años que arrastraba el trapeador con la misma lentitud con la que pasaban sus días. Julián, el socio principal más joven y arrogante de la ciudad, disfrutaba especialmente de humillarlo. Esa mañana, Julián derramó su café intencionalmente sobre los zapatos desgastados de Elías mientras se reía con sus clientes multimillonarios. «Limpia eso, viejo, es lo único para lo que sirves», le escupió sin saber que en el bolsillo del uniforme de Elías, un pequeño dispositivo estaba terminando de copiar los archivos cifrados de la cuenta suiza de la empresa. Elías no se inmutó, simplemente bajó la mirada y comenzó a fregar el suelo mientras una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. Sabía que en exactamente 6 minutos, la vida de Julián no solo se desmoronaría, sino que él mismo sería el encargado de jalar el gatillo digital que borraría su imperio. Lo que nadie en ese edificio de cristal y acero recordaba era que, hace 30 años, don Elías no limpiaba pisos. Él los construía. Fue el contador forense más brillante de la nación, el hombre que podía encontrar un centavo perdido en un océano de paraísos fiscales. Pero Julián y su padre lo habían usado como chivo expiatorio para un fraude masivo, enviándolo a prisión y arrebatándole su carrera, su honor y la vida de su esposa, quien murió de pena moral mientras él cumplía una condena injusta. Al salir, Elías no buscó abogados ni justicia pública. Buscó un empleo de limpieza en el lugar donde nació su desgracia. Durante 5 años, Elías fue una sombra. Limpiaba las migajas de las mesas donde se decidían destinos, vaciaba los botes de basura llenos de documentos triturados que él mismo volvía a armar por la noche, y escuchaba a través de las paredes de cristal que, para los poderosos, no tenían oídos. Julián, en su infinita arrogancia, hablaba de sus crímenes frente a Elías como si él fuera un mueble más de la oficina. Esa mañana no era una mañana cualquiera. Era el día de la fusión con el consorcio europeo, una operación de miles de millones de dólares que lavaría el dinero sucio acumulado por décadas. Julián entró en la sala de juntas, ajustándose su corbata de seda de $1000, pasando por encima del charco de café que Elías aún limpiaba. El viejo lo observó alejarse. Elías sabía que el servidor principal de la firma tenía un punto ciego, una pequeña vulnerabilidad que él mismo había descubierto analizando el cableado durante las noches de guardia. Mientras los magnates se sentaban a la mesa, Elías caminó hacia el armario de limpieza del pasillo sur. Allí, detrás de los galones de desinfectante y las escobas, había una terminal conectada directamente a la médula espinal de la empresa. Con manos firmes que no mostraban los temblores de la edad, insertó la llave criptográfica. En las pantallas de la sala de juntas, Julián se preparaba para proyectar los contratos finales. Estaba eufórico, a punto de convertirse en el hombre más rico del país. Pero cuando presionó el botón de su control remoto, la imagen no mostró los gráficos de ganancias. La pantalla gigante parpadeó y mostró un rostro demacrado por el tiempo y la injusticia, una fotografía de la ficha policial de Elías de hacía 30 años. El silencio en la sala fue absoluto. Julián palideció, pensando que era un error técnico. Intentó cerrar la imagen, pero el sistema no respondía. De pronto, una voz tranquila y profunda comenzó a filtrarse por los altavoces de alta fidelidad de la oficina. Era la voz de Elías, grabada la noche anterior. La voz narraba, paso a paso, cómo el padre de Julián había falsificado las firmas, cómo habían desviado los fondos de pensiones y cómo habían condenado a un hombre inocente para salvar su apellido. Mientras la voz hablaba, documentos reales, transferencias bancarias y correos electrónicos privados empezaron a desfilar por la pantalla, visibles no solo para los presentes, sino para cada empleado en cada computadora de la firma, y lo más importante, transmitiéndose en vivo a la unidad de delitos financieros de la Policía Federal. Julián gritó, ordenando a seguridad que detuvieran la transmisión, pero las puertas de la sala de juntas se habían bloqueado electrónicamente. El sistema de seguridad, que Elías había reprogramado pacientemente durante meses, los mantenía prisioneros de su propia verdad. En el pasillo, Elías se quitó el uniforme gris de conserje por última vez. Debajo llevaba un traje negro, sencillo pero impecable, el mismo que usó el día que lo sentenciaron injustamente. Caminó hacia la puerta de cristal de la sala de juntas. Julián, al verlo a través del vidrio, golpeó el panel con desesperación, maldiciendo y suplicando. Elías no dijo nada. Simplemente sacó de su bolsillo un pequeño sobre amarillo y lo pegó en el cristal. Dentro estaba la prueba definitiva que Julián creía haber quemado hacía años, el contrato original con la firma de su padre. Elías miró a Julián a los ojos. No había odio en su mirada, solo una paz profunda y aterradora. Había esperado 11.000 días para este momento. El sonido de las sirenas comenzó a resonar en la calle, rebotando en los rascacielos. Los agentes federales ya estaban entrando por el vestíbulo. Elías se dio la vuelta y caminó hacia la salida de emergencia, la misma que siempre usaba para sacar la basura. Al salir a la calle, el aire fresco de la mañana le golpeó el rostro. Por primera vez en 3 décadas, no sentía el peso del mundo sobre sus hombros.
Mientras caminaba hacia el parque, escuchó el estrépito de los cristales rompiéndose arriba. Julián había sido esposado y arrastrado fuera de su trono de mentiras. La firma Vance y Asociados dejó de existir ese mediodía. Las cuentas fueron congeladas, los socios arrestados y el edificio, una vez símbolo de poder absoluto, se convirtió en una escena del crimen. Elías se sentó en un banco frente a la fuente, abrió un pequeño termo con café y bebió un sorbo. Un joven que pasaba por allí, apresurado y malhumorado, tropezó con su maletín y le gritó que se quitara del medio, llamándolo viejo inútil. Elías solo sonrió. Sabía algo que ese joven aún no comprendía, que las personas que el mundo decide no ver son las únicas que realmente lo observan todo. Y que, a veces, la justicia no llega con un mazo de juez, sino con un trapeador y mucha paciencia. El hombre que todos creían que no era nadie, acababa de demostrar que era el único que realmente importaba. La venganza, pensó Elías mientras observaba el atardecer, no es un plato que se sirve frío. Es un rompecabezas que se arma pieza a pieza, en el silencio de la noche, hasta que la última pieza hace que todo el imperio del enemigo se convierta en polvo bajo tus pies. Elías dejó el termo en el banco, se levantó y desapareció entre la multitud de la ciudad, un hombre libre que ya no necesitaba esconderse en las sombras, porque las sombras ahora le pertenecían a aquellos que alguna vez se creyeron dueños de la luz.